Iniciamos con detalles en vivo. Un tráiler se queda sin freno y cae a un precipicio de 50 metros. El conductor quedó en condición de gravedad en Nambarrantes. Con los detalles de esta emergencia. Adelante. Roberto, a las 6:22 de la mañana fue que se recibió la alerta cuando una unidad de la Cruz Roja que se dirigía hacia Puerto Viejo de Sarapiquí se percató de que había ocurrido este percance. De inmediato trató de brindarle auxilio a la persona que estaba dentro del automotor, mientras que solicitaba colaboración por parte de otros comités de la Cruz Roja que fueron despachados de inmediato, tanto de acá, de San Isidro de Heredia, como de San Rafael, así como de lo que es la sede central, el conocido como Comité Metropolitano de Emergencias COMSER de la Cruz Roja Costarricense. También el Cuerpo de Bomberos respondió de inmediato con gran cantidad de unidades y fue necesario más de 5 horas para poder liberar al conductor, quien permaneció prensado durante todo este tiempo en el vehículo. Él aparentemente fue expulsado de la cabina cuando se precipitó al vacío y quedó prensado por una de las llantas delanteras de este vehículo. Debido a que se hizo presente la lluvia, el suelo, el precipicio se volvió inestable y esto generó que el vehículo empezara a movilizarse y también a hundirse en el barro, lo que obligó a que fueran desplazadas al lugar 3 grúas especiales para lograr sujetar el camión, evitar que siguiera avanzando y también equipo hidráulico especializado para levantar el pesado vehículo y así poder iniciar la liberación del paciente. Posteriormente inició el proceso de rescate que culminó hace aproximadamente 20 minutos cuando finalmente el conductor de unos 45 a 50 años llegó hasta lo que fue la carretera Braulio Carrillo y finalmente pues colocado en la ambulancia y se hizo su traslado al centro médico. Esto se da en el sector conocido como la Vuelta de los Sustos en la ruta 32. Esto es unos 5 kilómetros del túnel hacia Pocosí y es la misma dirección que llevaba este furgón que de pronto se quedó sin freno según las versiones de algunos testigos y esto lo hizo perder el control, invadió el carril contrario y para no colisionar con otro automotor que venía en el sentido Guapiles-San José, se ahorilló y esto fue lo que llevó a que se saliera de la carretera cayendo aproximadamente 50 metros en lo profundo hasta que una pequeña explanada que hay en el fondo frenó su avance y es allí donde tuvieron que descender los personeros de Cruz Roja para auxiliarlo y bomberos. También el conductor de otro furgón que viajaba junto a este bajó hasta el lugar, fue el primero que llegó a donde estaba el herido y es el que da reporte también de la condición de la persona y es quien tuvo que ser auxiliado también para poder regresar hasta la carretera, ya que es una área muy empinada. Estamos hablando de casi que el perpendicular es este corte y esto es lo que consideran como un milagro las autoridades de que no se haya caído más y que no haya sufrido lesiones mayores esta persona. Conversamos con las autoridades de Cruz Roja y bomberos y esto es lo que nos manifestaron. Inicialmente cuando llegamos vimos un escenario, empezamos a bajar con rescatistas muy especializados. A la hora de llegar empieza a llover, el vehículo, gracias a Dios, queda como en una especie de grada para no irse más hacia el guindo, pero el terreno está muy blando, muy suave, el vehículo cede unos centímetros, empieza como a hundirse por el peso mismo del vehículo, el paciente sigue prensado, es ahí donde urgentemente solicitamos la ayuda de este tipo de maquinaria de grúas. Efectivamente llegaron con mucha rapidez y repito, hay que agradecerles un montón y ya logramos asegurar esa estructura y es donde se termina de liberar al paciente. Ese dato que usted nos comparte es realmente impresionante. 5 horas de rescate. ¿Qué tal si nos describe cómo fueron esas maniobras de la Cruz Roja y bomberos que complicaron además, qué complicó tanto la situación de los socorristas? Roberto, eso es muy importante. Primero que nada, la primera unidad que es la que da alerta del accidente, que es esta ambulancia de Puerto Viejo de Sarapiquí, ellos desciende uno de los que viajan en la ambulancia y logra llegar hasta el vehículo. Al confirmar la situación que se está presentando junto con el otro conductor de otro furgón,
pues inmediatamente vía radio, ya que en este punto no hay comunicación por celular, solicita la colaboración, se desplaza el personal al lugar y se inicia lo que es el proceso. Debido a lo empinado que es este descenso, este precipicio, el llegar hasta donde estaba la persona herida, pues era bastante difícil, ponía mucho en riesgo la vida de las personas que estaban tratando de auxiliarla. Ellos debieron utilizar cuerdas, bajar estos 50 metros, llegar hasta donde estaba el vehículo, primero cerciorarse que no hubiera riesgo de que continuara avanzando. Al presentarse esta situación, se fue necesario conseguir estas grúas para poder sostener al pesado vehículo. Debido a la lluvia, también a la neblina, a las bajas temperaturas, generaron que esto se extendiera y complicara más el rescate. El vehículo, como les decía, se estaba hundiendo en el barrio, entonces fue necesario llevar una especie de gatas para levantarlo, así poder estabilizarlo, luego con equipo especial cortar las puertas, cortar la estructura de metal y finalmente liberar a esta persona, medicarla, estabilizarla, medirle sus signos vitales también y posteriormente ponerlo en la canasta en la que iba a ser extraído. En este recorrido de 50 metros hay que tomar en cuenta que estaban todos los escombros de la carga del material de construcción que transportaba este pesado camión, también la vegetación, los pedazos de tronco. Entonces cada vez que avanzaban tenían que ir frenando porque tenían que ir esquivando todos estos obstáculos para poder llegar hasta la vía, hasta la carretera como tal. También era necesario que un socorrista viniera con él y también era alado a la misma vez que la canasta y también estar midiendo constantemente su condición de salud, si necesitaba algún medicamento por el dolor, también si se descomponía o alguna situación, y esto fue lo que complicó y hiciera que se extendiera por tanto tiempo este rescate. Roberto, esta es la información que tenemos desde la ruta 32, Hernán Barrantes, Noticias Repretel. 12:30 de la tarde, continuamos con más información y la ruta 32 vuelve a ser escenario de un milagro. Un furgón cayó 50 metros en un precipicio y su conductor sobrevivió. Hernán Barrantes nos trae la información. Adelante, buenas tardes. Una situación bastante compleja que se vivió esta mañana acá en la ruta 32, específicamente en el sector conocido como la Vuelta de los Sustos, cuando este furgón que se dirigía hacia el Caribe se quedó sin frenos, aparentemente según las versiones de testigos, se salió de la vía y cayó por un precipicio y quedó a 50 metros de la carretera. El conductor salió expulsado del vehículo y quedó prensado de una de sus piernas debajo de las llantas. Lo inestable del terreno, las condiciones climáticas y sobre todo lo difícil del acceso hasta él fue lo que obligó o lo que llevó a que este rescate se extendiera por más de 5 horas. A las 6:22 de la mañana fue que se recibió la alerta y fue hasta pasada las 11 de la mañana que se logró finalmente liberar y extraer hasta la carretera al conductor y finalmente poderlo trasladar a un centro médico. Según algunas versiones de testigos, cuando él venía bajando después de pasar el túnel, empezó a presentar mucho humo en las llantas. Esto hace presumir a los conductores de otros furgones que se generó un problema en los fallos en el sistema de frenos y esto es lo que habría generado que perdiera el control y se diera este accidente. Debido a que esta vuelta conocida como de los sustos es muy pronunciada y se da justo en el momento en que termina un carril doble en el sentido San José-Pocosí, es que se da la emergencia y él invade el carril contrario al no poderlo controlar y termina saliendo de la carretera hacia el lado izquierdo y finalmente cayendo al precipicio donde permaneció en este lugar. Una ambulancia que pasaba por el sitio del comité de Puerto Viejo de Sarapiquí fue el que dio la alerta y obligó al despliegue inmediato de bomberos y cruz rojistas. Esto generó también gran cantidad de presa, ya que se quedó solo un carril habilitado para los dos sentidos y esto generó presas sentido San José Guapiles y viceversa. Los conductores ya que acostumbran usar esta carretera dicen que debe tomarse con mucha precaución esta vía. Es muy peligrosa, hay que tener mucha precaución al bajar, más con vehículos pesados, ¿verdad? Y hay mucha gente que abusa la velocidad y se calientan los frenos y suceden estas cosas, ¿verdad?
o hay un derrumbe o hay accidentes, más que todo porque hay mucha imprudencia. Y aunque estamos con los vallas que ponen aquí y todo, pero la verdad es que es muy peligrosa la carretera. Yo vivo en Guapiles y aquí cuesta, lo piensa uno cuando tiene que venir a San José. Esa vuelta es muy peligrosa, ¿verdad? Eso ahí es normal, los accidentes. Entonces, viendo cómo está el clima, uno tiene que venir con mucho más cuidado, ¿verdad? Hernán, ¿y a esta hora ya terminó la misión de rescate o todavía queda algo pendiente? Patricia, muy importante esa pregunta. Lo que fue la extracción del conductor herido ya se concretó, ya se trasladó al centro médico, pero todavía queda el personal de emergencias que descendió hasta el lugar donde quedó el vehículo y participó del rescate del conductor. Debido a esto, todavía se mantienen 2 carriles cerrados y también se está en lo que es el proceso de extracción y recuperación de tanto de los equipos como del personal que debió descender. Es un proceso lento, delicado, ya que podría representar peligro para la salud y de los rescatistas y personas que colaboraron en el rescate, y esto está generando que se mantengan las largas filas, así que mucha precaución a los conductores. Es importante que también desciendan o bajen la velocidad, pues está muy mojada la carretera, hay malas condiciones climáticas y esto podría generar nuevos incidentes. En la siguiente información que hemos preparado, les resumimos lo que se ha vivido esta mañana acá en la Ruta 32. Un fallo en los frenos originó una nueva emergencia en el Surquí. Un furgón que transportaba material de construcción se salió de la vía y cayó 50 metros en un precipicio. El accidente ocurrió en la llamada Vuelta de los Sustos. Una ambulancia del Comité de Puerto Viejo de Sarapiquí que pasaba por el lugar dio la alerta. Eran las 6:22 de la mañana cuando se emitió la alerta. Otro trailero logró descender y confirmó que el conductor estaba prensado en la cabina. Al sitio se desplazó personal de bomberos y Cruz Roja. Además, 3 grúas para sostener el pesado vehículo. Debido a la lluvia, el pesado camión empezó a deslizarse y a hundirse. Por ello fue necesario utilizar equipo neumático para levantar la cabina y poder iniciar la liberación del paciente. Él permaneció prensado de una de sus piernas. Inicialmente cuando llegamos vimos un escenario, empezamos a bajar con rescatistas muy especializados. A la hora de llegar empieza a llover, el vehículo, gracias a Dios, queda como en una especie de grada para no irse más hacia el guindo, pero el terreno está muy blando, muy suave, el vehículo cede unos centímetros, empieza como a hundirse por el peso mismo del vehículo, el paciente sigue prensado. Es ahí donde urgentemente solicitamos la ayuda de este tipo de maquinaria de grúas. Efectivamente llegaron con mucha rapidez y repito, hay que agradecerles un montón y ya logramos asegurar esa estructura y es donde se termina de liberar al paciente. Las labores de rescate se extendieron por más de 5 horas. Las condiciones climáticas dificultaron el rescate. Luego inició el lento proceso de sacarlo hasta la carretera y de allí el traslado al centro médico. El herido, con una edad de entre los 45 y 50 años, siempre se mantuvo consciente, conversando con los socorristas. Eso sí, la medicación y otros tratamientos fueron vitales para que soportara el lento proceso de liberación y rescate. El señor estuvo prensado, ya está liberado, se logró liberar. Conjunto con las líneas que nos prestan las grúas, se logró asegurar el vehículo, lo que es la estructura que quedaba del cabezal y la carreta, se logró levantar con equipo especializado, se libera al señor que tiene unos 50, 55 años aproximadamente, y ya de hecho ahorita ya está en una de las canastas nuestras de la Cruz Roja, esperando para su extracción final. Debido a la atención de la emergencia, solo el carril San José-Pocosí quedó habilitado. Esto provocó largas filas de vehículos en ambos sentidos. Mucha precaución a los conductores y usuarios de la Ruta 32. Hay lluvia, hay neblina, están los cuerpos de socorro aún en escena, así que a tener paciencia también y tomar las precauciones del caso. Desde San Isidro de Heredia, en la Ruta 32, Hernán Barrantes, Noticias Repretel.